Vamos a saludar a Héctor Polino. Cuando hablamos de precios siempre es una referencia, charlar con él y un verdadero placer. Héctor, ¿cómo le va? Buenos días. Aquí Rebeca y Gabriel vamos a charlar con usted en Ciudadano News. ¿Cómo está? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, preocupados, y sobre todo después de escuchar al ministro anoche que dice que la de marzo fue la inflación más alta del año y que va a superar el 6%. Y es posible. En los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 28 años cada 15 días en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, una canasta de 20 productos de alimentos nos dio un promedio de aumento del 5,20%. En alimentos 5,2%. Sí, en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. El INDEC mide todo el país y después da un promedio de aumento. En la ciudad de Buenos Aires 5,20% de aumento y el acumulado 1 de enero, 31 de marzo, un aumento del 15,23%. Un aumento muy significativo. Y hubieron productos que en el mes de marzo tuvieron un aumento aún muchísimo mayor. Por ejemplo, los huevos de color, la docena que estaba 270 pesos pasó a 310 con un 14,81% de aumento en un mes. O el pan fresco pasó de 280 a 320 pesos el kilo con un 14,29%. Por ejemplo, la harina de trigo pasó de 118 a 125 pesos, casi con un 6% de aumento, 5,93%. Después, por ejemplo, las zanahorias tuvieron un aumento de un 11,76% en un mes, pasó de 170 a 190 pesos. Las naranjas tuvieron un aumento aún mayor, de 120 a 140 pesos, con un 16,67% de aumentos. Las manzanas de 270 a 290 pesos, con un 7,41% de aumento. Y después la carne vacuna, algunos cortes, por ejemplo, bola de lomo, pasó de 1.090 a 1.160 pesos, con un 6,42% de aumento. El asado de 990 a 1.050 pesos, con un 6,6% de aumento. O la paleta pasó de 980 pesos a 1.025 con un 4,59% de aumento. Bueno, el promedio de estos 21 productos tuvieron un 5,20% en la ciudad de Buenos Aires en el mes de marzo. Bueno, y a mí lo que me impacta más todavía es el acumulado para el primer trimestre, que estamos hablando de un 15,2 también, ¿no? Casi 15,3. Sí, si esto lo proyectamos a fin de año, si en 3 meses fue el 15,23, en 6 meses será el 30,40-50%, y en un año va a pasar tranquilamente el 60% de aumento. Wow, no hay economía que resista, economía familiar que resista con estos números. Claro, porque los salarios de los trabajadores no aumentan en la misma proporción. Los saberes de la clase pasiva, sobre todo de los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de los jubilados y pensionados de nuestro país, tampoco aumentan en la misma proporción. En consecuencia, se va perdiendo poder adquisitivo. En un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, es un verdadero fracaso de la política interna que 44 millones de habitantes del suelo argentino no puedan comer y vivir dignamente.
Héctor, se han elaborado distintas políticas como para aminorar el impacto de la inflación. Entre ellos se puede hablar de los distintos programas como precios cuidados, verduras quizás a precios más accesibles, carne también con precios más accesibles. ¿Qué tanto influyen estas medidas justamente a cumplir su objetivo? ¿O por el contrario, traen repercusión en el mediano y corto plazo o mediano y largo plazo? Estas medidas que están bien, de alguna manera frenaron aún más el proceso inflacionario. Si no hubiera sido por estas medidas, seguramente los porcentajes de aumentos hubieran sido aún mayores. No sabemos en qué proporción. Ahora, con estas medidas tenemos estos porcentajes de aumento. Ahora, ¿cuál es el problema de la Argentina? ¿Quién controla el cumplimiento claro, de estas medidas? Ahí está el problema. nadie. Porque en un país como el nuestro, que tiene la superficie territorial casi de un continente, solamente superado por 6 países en el mundo, y en América solamente superan la superficie territorial de la Argentina 3 países, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y Brasil. ¿Cómo puede un conjunto de empleados de la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional, cualquiera sea el signo político del Gobierno Nacional de turno, controlar lo que pasa en un supermercado o en un comercio, por ejemplo, de la provincia de Tierra del Fuego, o de Misiones, o de Mendoza, o de Córdoba, o de Entre Ríos, o del interior de la provincia de Buenos Aires? Tiene que haber un grado de involucramiento mayor de las distintas áreas específicas, de los distintos organismos competentes que tienen los gobiernos provinciales y municipales, porque consumidores somos todos. De lo contrario, usted puede redactar desde un escritorio en una oficina ubicada en el centro de la ciudad de Buenos Aires una determinada resolución. La publica en el boletín oficial, pero ¿y luego quién la cumple? ¿Quién controla el cumplimiento? Ese es el problema de la República Argentina. Héctor, la última pregunta de mi parte, por supuesto, no es echarle la culpa a la víctima, ¿no? Que seríamos todos nosotros los consumidores, pero ¿no le parece que somos a veces, por la vorágine diaria, por las dificultades mismas de vivir en nuestro querido país, a veces un poco pasivos como consumidores? Sí, sin duda. En otras épocas, desde Consumidores Libres, conjuntamente con otras organizaciones sociales, organizábamos, por ejemplo, el boicot a la compra de determinado producto. Bueno, con muchísimo éxito. Esa metodología la abandonamos a partir del coronavirus, las restricciones sanitarias, claro, y demás. Bueno, vamos a tener que volver a aplicar esas metodologías. Ahora, con muchas dificultades, porque una cosa es que un día le aumenten el precio del tomate desmedidamente y usted le hace un boicot al tomate, y otra cuestión es cuando todos los días le aumentan todos los precios. De modo que estamos ante una situación mucho más complicada, pero vamos a tener que ir pensando en que los consumidores tomen actitudes más activas, por supuesto pacíficas, pero que den un resultado mucho más contundente que el que estamos teniendo hasta este momento, donde cada vez que vamos al comercio o al supermercado nos encontramos que aumentaron los precios. Ahora, todos los días no aumentan las estructuras de costos, todos los días no aumentan los salarios, claro, de los trabajadores, todos los días no aumenta la carga impositiva, todos los días no aumentan las tarifas de la energía eléctrica, del gas natural, del precio de los combustibles, etcétera. Ahora, ¿por qué todos los días aumentan el precio de los productos? Hay una inercia inflacionaria ya instalada en la sociedad argentina. Se aumentan los precios
por las dudas. Se ha dolarizado prácticamente la economía de nuestro país, lo que es un verdadero desatino, porque en todo caso la variación del tipo de cambio tendría que incidir en el precio de aquellos productos que son importados, o en el precio Ahora, de aquellos... Héctor, sí, lo escucho. Lo escuchaba atentamente y pensaba en esto que estaba diciendo. Qué importante sería también trabajar y actuar para con aquellas personas que son especuladores de precios y que remarcan los precios para evitar que esto pase, y quizás ahí el usuario se vuelve un poco más activo, el consumidor. Pero por supuesto, pero para eso hay que poner en funcionamiento de una buena vez la ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018 y que nunca se creó el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. En un país que tenemos estos datos, te voy a dar algunos datos concretos. A ver. En los últimos años, las ganancias de las grandes empresas evolucionaron de acuerdo a cómo evolucionaron los precios. Y según los balances contables publicados en la Comisión Nacional de Valores, las empresas, por ejemplo, Arcor, Mastellones Hermanos y Molinos Río de la Plata, obtuvieron una evolución de sus ganancias brutas, ventas versus costos, del 112% durante los años 2020-2021, mientras los precios de los alimentos aumentaron en ese mismo periodo un 114%. Wow. A esos grandes grupos económicos a los que hay que controlar. Por eso que hay que crear, yo vengo insistiendo, el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que establece la ley, reitero, aprobada en el mes de mayo del año 2018. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio, está vigente y se cumple. ¿Por qué en la República Argentina queremos ser más papistas que el Papa? Por eso estamos como estamos. Estamos de acuerdo. Héctor, como siempre es un placer escucharlo por la claridad conceptual. Le mandamos un abrazo grande. Que sigas muy bien, hasta pronto. Igualmente, Héctor Polino, de Consumidores Libres, charlando con nosotros. Bueno, un poquito más baja en alimentos. Recordemos que Consumidores Libres no mide primeras marcas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dio el 5.2 en alimentos, el 15.3 en lo que va del trimestre, la inflación en alimentos no primeras marcas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Imaginen para el interior, donde a eso le tenés que agregar el flete, por ejemplo. Y vos querías buenas noticias. Bueno. Buenas noticias.